Relacionado con este último tema, gobernadores de todo el país se reunieron con autoridades en La Moneda, donde solicitaron mayor atribuciones en las políticas de prevención del delito en sus respectivos territorios, sobre todo los de la macrozona norte, quienes piden que se declare estado de excepción. Según ha trascendido, las autoridades regionales no habrían quedado conformes con las propuestas del Ejecutivo en materia de seguridad. Lo dijo, entre otros, el gobernador metropolitano Claudio Rego. Pero vamos a conversar de esto con el gobernador de Antofagasta en esta oportunidad, Ricardo Díaz, a quien ya vemos en pantalla. Gobernador, muchas gracias por este contacto y buenos días. Muy buen día, Carla, y bueno, acá trabajando el último día del año, como sí, tú también. Como corresponde también, porque hay que cerrar bien este año. Así Lamentablemente, al parecer, vamos a cerrar el año sin este gran acuerdo en materia de seguridad. Ustedes han tenido reuniones con el gobierno y me gustaría saber si usted está dentro de aquellos gobernadores que no han quedado conformes con estas reuniones. Mira, lo que pasa es que nosotros como gobiernos regionales ya estamos ejecutando una labor preventiva en la prevención de delitos. Financiamos cámaras de seguridad, financiamos alarmas comunitarias, generamos programas de atención a las víctimas, programas para que los barrios se organicen mejor, financiamos equipos para carabineros, para la PDI. En total, hemos financiado más de 300.000 millones de pesos todos los gobiernos regionales en el país. Por tanto, lo que nosotros pedíamos, un reconocimiento de la labor en la prevención del delito que ya hacemos los gobiernos regionales. Lamentablemente, ese reconocimiento se nos da, pero se nos da con una serie de cortapisas que aumentan la burocracia. Se nos dice, muy bien, para jugar ese rol, pero tienen que adecuarse a la estructura y tienen que prácticamente pedir permiso a la Subsecretaría de Prevención del Delito para poder ejecutar los proyectos. Eso es lo que entrampa, eso es lo que nos complica, porque no necesitamos más tramitología. Lo que necesitamos es poder que se reconozca nuestra labor y que se nos permita ir tomando cierta iniciativa. Sin duda, coordinadas con todos, pero que nos permitan generar iniciativas propias. Ya, esto significa no que ustedes no quieran reportarle, no sé, al Ministerio del Interior, a la Subsecretaría del Interior, o no sé cuál sería el organismo. Me imagino que esa podría ser también la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya que estamos hablando de programas preventivos. No es que ustedes no quieran reportar ni que no quieran coordinarse. Lo que sí quieren es no tener que pasar por una serie de autorizaciones, burocracias, trámites para poder generar estos programas preventivos y estas acciones preventivas, si es que lo entiendo bien. Ese es el tema, porque obviamente cuando nosotros compramos, por ejemplo, los vehículos de Carabineros, tiene que ser con las características que nos da Carabineros. Claro. O cuando hacemos un programa de prevención para trabajar con la Fiscalía, tiene que ser con los criterios que la Fiscalía establece. No estamos nosotros por establecer policías paralelas, ni tampoco por tener el control de las policías. Lo que queremos es que se reconozca que nosotros sí podemos ejecutar un rol preventivo, pero que esto no implique estar pasando por una serie de normativas. Hoy en día hay muchas revisiones para proyectos del gobierno regional. La revisión de la DIPRES, a veces entra Subdere, a veces entra el Ministerio de Desarrollo Social. Agregar además otra revisión, eso hace que los procesos sean mucho más lentos. Nosotros vamos a apoyar, queremos apoyar la labor, pero no queremos en el fondo que se nos impida, por ejemplo, diseñar políticas desde un componente territorial. Porque lo que muchas veces no está claro es que los territorios los administramos desde los gobiernos regionales y tenemos mejor conocimiento de cómo poder llegar más rápido a la solución con los ciudadanos. Gobernador, ¿y cuál es el punto del gobierno? Porque esto que usted dice se escucha bastante lógico, ¿eh? Decir, bueno, quienes están en la zona, en los territorios, que han sido además autoridades electas democráticamente, tendrán alguna sensibilidad especial y mucho más insumos para tomar mejores decisiones porque saben cuáles son las situaciones, las urgencias, etcétera. ¿Cuál es el punto? ¿Es un exceso de burocracia? ¿Es que como suele pasar en casi todas las cosas, hay un centralismo excesivo donde Santiago sigue pesando en la toma de decisiones que hay en Chile? ¿Por qué? ¿Por qué no llegar a un acuerdo en este punto? Me cuesta entenderlo. Yo creo que de pronto aparece como una suerte de un celo exagerado, en el fondo que los gobernadores no salgamos con una dinámica que sea muy distinta a la que se está llevando a nivel nacional. No es nuestro caso, no queremos eso. Pero lo que hay es lo que tú dices, hay un centralismo muy exacerbado. Por ejemplo, dos ejemplos, la determinación de las dotaciones de carabineros siempre se hace por el criterio de cantidad de población. Por tanto, a las regiones del norte nos tocan menos carabineros porque tenemos menos población. Pero lo que no se piensa desde la perspectiva territorial es que nuestras regiones son mucho más extensas, hay mucho más frontera y por eso es que tenemos el caos migratorio que tenemos. Claro. Entonces, ahí es donde debiera cambiarse la mirada. Si va a haber una política nacional que va a definir cuál es el criterio,
tiene que haber un componente territorial. Por eso debiera haber participación de aquellos que somos representantes desde los territorios en la definición de estas políticas. Porque que una definición de una política en seguridad se defina solamente en Santiago no asegura que esté bien. Otro ejemplo, compras de vehículos. En un momento decidieron comprar vehículos para carabineros que no tenían el tema del componente de revisión técnica en todas las regiones. Entonces, no eran vehículos que podían funcionar bien acá en el altiplano. Y eso hizo que esa política tomada a nivel central se aplicara muy mal en los distintos territorios. Entonces, el que se tomen decisiones centralizadas no asegura que esas decisiones sean las mejores. Ya, esto respecto de lo que ustedes pudieran hacer con las facultades que tienen como gobernadores. Hay una facultad que ustedes no tienen como gobernadores y que en el fondo es de responsabilidad del presidente, que es el estado de excepción. No sé si ustedes han conversado de aquello, gobernador, y cuál es su mirada, cuál es su postura respecto a la posibilidad de que se pudiera decretar estado de excepción para la macrozona norte en este caso. Esta incluso es una condición que está poniendo sobre la mesa la oposición para poder arribar a un acuerdo con el gobierno en materia de seguridad. Mira, yo creo que tienen que haber competencias que son exclusivas del presidente o del Ministerio del Interior y el control de las policías, yo creo que eso es algo que debieran tener ellos. De hecho, nosotros hemos dicho que desaparezca la figura del delegado presidencial, sí, pero que aparezca una figura de una seremía de seguridad, porque nosotros no queremos ese control y eso estamos de acuerdo. Pero sin duda que se requiere llegar con mayor fuerza al control de la frontera. Te lo explico, en mi región ha funcionado muy bien. Después del paro que tuvimos en febrero, donde asesinaron a un conductor, sí, nosotros vimos cómo la acción del ejército en frontera, coordinada con Carabineros, coordinada con la PDI, ha ido generando un mayor control fronterizo. Y eso, por lo menos en mi región, está bien resguardado. El tema es que necesitamos mayor control fronterizo, por ejemplo, en Colchane, donde vemos oleadas de personas porque las condiciones climáticas y geográficas permiten que la gente pueda llegar con mucha mayor facilidad por allá. Entonces, ahí es donde necesitamos mayor presencia, mayor dotación, mayor resguardo de la frontera. Ya, pero el estado de excepción... el estado de excepción... ¿contribuiría en esta materia o usted dice que no es necesariamente la figura y que pudiera hacerse ese mismo resguardo de otra forma? Porque el estado de excepción lo que hace justamente es darle un estatus distinto a esa zona, poner más recursos y, bueno, desplegarlas de una manera, me imagino, que tenga que ver con el conflicto, con las urgencias, con las necesidades. Lo que se ha hecho en la macrozona sur. ¿Usted dice que no es necesaria la figura, que se pudiera hacer de otra manera o esa figura sí contribuiría? Yo creo que lo que la ciudadanía quiere es sentirse segura. Y que da lo mismo el nombre si es que llega mayor resguardo de las policías y de las fuerzas militares a la frontera. Eso es lo que necesitamos. Pero este gallito constante entre algunos parlamentarios y el gobierno, si se llama o no se llama estado de excepción, en realidad para los que vivimos en el territorio no nos sirve. Hay una sensación de inseguridad, hay una sensación de descontrol de las fronteras que es lo que tiene que aplacarse. Y ahí hay que llegar a un acuerdo. O sea, no podemos nosotros, si queremos un gran acuerdo para brindar mayor espacio de seguridad a la ciudadanía, estar condicionándolo todo. El tema de seguridad no es un tema para el gallito político, es un tema que hoy día la ciudadanía lo exige con fuerza. Entonces yo ahí pido que lleguen a ese acuerdo, que lleguen a una comprensión. Lo que necesitamos, sí, sin duda, es mayor resguardo de nuestras fronteras. Ya, y me imagino que no solo resguardo de las fronteras, porque también lo que hemos conversado con usted, con otras autoridades locales en los últimos meses, sobre todo, tiene que ver con la instalación de estos carteles narco que están generando nuevos tipos de delitos, la violencia que se está generando en algunos lugares. ¿Qué mirada tiene usted de eso? Porque por un lado es la frontera para terminar, que no es posible terminar, pero para controlar al menos el ingreso irregular de las personas, pero por otro lado ya hay personas que han ingresado de manera irregular y lamentablemente muchos de esos son delincuentes y hemos visto cómo hay un control a veces de algunos barrios, hay personas que vivían ahí que se han dado cuenta que llegaron estos vecinos indeseables con drogas, con armas. ¿Cómo se controla eso? No sé si en la figura del estado de excepción, no sé si en otra figura, pero ¿cuánta conciencia hay en Santiago de lo urgente que es eso? Es que eso es lo que nosotros apreciamos desde regiones, que no hay conciencia, porque el tema de la seguridad es un tema que tiene múltiples causas. E insistir solamente en la discusión del estado de excepción porque vieron que ahí hay un gallito político es lo que no nos sirve. Mira, necesitamos aumentar las dotaciones, que la decisión de las dotaciones de las policías mejore.
y eso implica mayores presupuestos. Yo no he escuchado discusión respecto a mayores presupuestos para las policías en temas de aumentar dotación. Necesitamos una ley corta para regularizar a todos esos migrantes que tú dices que ingresaron el año pasado. Nosotros tenemos registro, en mi región ingresaron 45.000 migrantes irregulares. ¿Qué se hace con ellos si la actual ley no permite regularizarlo? ¿Vamos a seguir costeándolo con costo del Estado o vamos a permitir que se regularicen y ellos se paguen sus elementos? Necesitamos mejoras para la fiscalía, para el tratamiento de este tipo de delitos. Nosotros tenemos el tema del robo de vehículos. Bueno, las mismas facultades que tienen para el narcotráfico, para los delitos de narcotráfico, ¿por qué no se aplican al control de robo de vehículos o al control de delincuencias de, por ejemplo, homicidios? Eso tampoco lo he escuchado. O sea, la delincuencia tiene que ver con muchos componentes y solo el estado de excepción no soluciona eso. Pero es un gallito político que, claro, da prensa, pero no responde a las necesidades que desde los territorios se están planteando. Ya, y así como usted critica y dice que en el fondo no se puede condicionar todas las medidas que hay que aplicar en la zona a este tema de aplicar o no el estado de excepción, que en el fondo es inconducente porque la figura podría ser otra, ¿no hay también ahí una forma de que todo esto se aplique sin esperar a que haya un gran acuerdo en materia de seguridad que justamente tiene todos estos condicionamientos? Porque también ahí estamos como en un punto muerto. ¿Por qué esperar si el gobierno y ustedes se han podido reunir y llegar a un panorama bastante claro de lo que se requiere? Para las medidas que se requieren en la zona, ¿es necesario llegar a un gran acuerdo en materia de seguridad? Cuando tú tienes un crimen organizado en donde se definen distintas funciones y actúan organizadamente y logran que el nivel de delito y de la percepción del delito vaya aumentando, necesitas que la institucionalidad se organice, necesitas que todos estemos acorde, que todos tengamos modos de actuar. Nosotros como gobernadores hemos actuado en temas de prevención. Los 300.000 millones de pesos que hemos puesto en temas de seguridad es una muestra de eso. Pero necesitamos que toda la institucionalidad, que los senadores, que los diputados, que el Ejecutivo, que las policías, que la Fiscalía también actúen con este marco de organización. Yo creo que es muy necesario el acuerdo, pero es muy necesario de una perspectiva no del punto político, de una perspectiva de dar seguridad y certeza a la ciudadanía que se sienta protegida. Ya, gobernador, para finalizar, quedaron en tener nuevas reuniones, estas han sido suficientes y ya hay un panorama claro y el gobierno tendrá que ver cómo ajustarse a medidas concretas. ¿En qué quedó, en el fondo, la conversación directa de los gobernadores con el gobierno? Bueno, nosotros somos personas dialogantes, hicimos ver nuestro punto, manifestamos la molestia y el Ejecutivo, por lo menos los subsecretarios, escucharon y dijeron que iban a hacer una contrapropuesta entendiendo esto, que a nosotros nos interesa no tanta burocracia, nos interesa adecuarnos a políticas nacionales, pero que no haya tanta tramitología, nos interesa proteger a las víctimas y nos interesa que la labor que ya estamos haciendo se reconozca. Yo creo que hay muchos puntos de acuerdo, tenemos que lograr que esto se concrete y se genere una acción coordinada, porque hoy en día lo que necesitamos es todos nosotros estar organizados para dar frente a este crimen organizado. Si no, la batalla está perdida. Bien, pues le queremos agradecer. Hemos conversado con el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz. Vamos a ver ahí en qué medidas se puede avanzar y si se llega por fin el 2023, que ya no fue, parece, un objetivo alcanzado este 2022, a ese gran acuerdo en materia de seguridad, prioridad de todas las personas y también muy necesario para el norte de nuestro país. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día y un buen año. Un buen fin de año y un buen año, Carla. Muchas gracias. Que le vaya bien. Chao, gracias.